Si nunca has cultivado fresas en casa, prepárate para descubrir un sabor que difícilmente encontrarás en un supermercado. Cultivar tus propias fresas no solo es sencillo, sino que también transforma cualquier rincón soleado del jardín o la terraza en un pequeño paraíso lleno de aroma y color. Desde la plantación hasta la primera cosecha, cada etapa tiene su encanto, y una vez que pruebes una fresa recién cortada, comprenderás por qué tantos aficionados a la horticultura nunca vuelven a conformarse con las comerciales. Una mañana luminosa de primavera, Javier llegó a su pequeño huerto familiar situado a las afueras de Valencia. El aire olía a tierra húmeda después de una ligera lluvia nocturna y el sol comenzaba a calentar con suavidad. Su vecina Carmen, que llevaba décadas cultivando frutas y hortalizas, sonrió al verlo preparar las herramientas. ¿Es tu primera vez con las fresas?, preguntó mientras acomodaba su sombrero de paja. Sí, siempre las compro en el mercado, pero dicen que las de casa saben completamente diferente. Carmen soltó una pequeña risa. No lo dicen, es la pura verdad. Le explicó que las fresas del supermercado suelen recogerse antes de madurar del todo para soportar el transporte. En cambio, una fresa que madura completamente bajo el sol desarrolla más azúcares naturales y un perfume mucho más intenso. Mientras caminaban entre los bancales, Carmen comenzó a hablarle de las distintas variedades. Las más conocidas son las de verano, que producen una gran cosecha durante unas pocas semanas. Luego están las remontantes, que ofrecen una primera cosecha al inicio del verano y otra cuando el calor empieza a disminuir. Y, si quieres disfrutar de fresas durante casi toda la temporada, existen las variedades de día neutro, capaces de producir frutos de manera intermitente durante meses. Javier escuchaba atentamente mientras observaba unas pequeñas plantas con hojas verdes y brillantes. Entonces, lo mejor es combinar varias variedades. Exacto, así tendrás fresas durante mucho más tiempo. Antes de plantar, Carmen insistió en elegir bien el lugar. Las fresas aman el sol. Cuantas más horas de luz reciban, mejor será el sabor. Buscaron una zona protegida del viento, donde el terreno drenaba bien el agua. La tierra era ligeramente ácida, perfecta para el cultivo. Aún así, añadieron abundante compost elaborado con restos vegetales y materia orgánica bien descompuesta. Una buena tierra es como una buena cocina, comentó Carmen mientras mezclaba el compost. Si los ingredientes son excelentes, el resultado también lo será. Después incorporaron un fertilizante orgánico de uso general para aportar nutrientes adicionales. Mientras trabajaban, Carmen hizo una advertencia. Nunca plantes fresas donde antes hayan crecido tomates o patatas. Comparten algunas enfermedades del suelo que pueden arruinar toda la plantación. Javier tomó nota mentalmente, como el espacio no era muy grande. Decidieron plantar parte del cultivo directamente en el suelo y otra parte en grandes macetas de barro colocadas junto a una pared blanca que reflejaba la luz del Mediterráneo. Las fresas son muy agradecidas, explicó Carmen. También funcionan de maravilla en jardineras, mesas de cultivo e incluso cestas colgantes. Las plantas que Javier había comprado venían en pequeñas macetas, aunque Carmen también le mostró unas de raíz desnuda. Estas suelen venderse cuando termina la temporada o al comenzar la primavera. Marcaron líneas rectas con una cuerda para mantener el orden y dejaron aproximadamente medio metro entre planta y planta. No tengas prisa. Cada una necesita espacio para crecer. Al sacar una planta de su maceta, Carmen señaló la corona justo donde nacían las hojas. Esta parte debe quedar exactamente al nivel del suelo. Si la entierras demasiado, puede pudrirse. Si queda demasiado alta, las raíces se secarán. Javier colocó cuidadosamente cada planta mientras Carmen corregía pequeños detalles con paciencia. Después prepararon las plantas de raíz desnuda. Primero las sumergieron durante 1 hora en un cubo con agua para hidratarlas. Luego Carmen recortó ligeramente las raíces más largas. Javier la miró sorprendido. ¿No les hará daño? Al contrario, les ayudará a establecerse mejor. Abrieron un hoyo amplio, extendieron las raíces sin doblarlas y fueron rellenando con tierra poco a poco hasta compactarla suavemente con las manos. Finalmente regaron abundantemente. Las gotas penetraban lentamente en la tierra mientras el aroma del suelo recién humedecido llenaba el ambiente.
Javier sintió esa satisfacción silenciosa que solo aparece cuando algo importante acaba de comenzar. Observó las pequeñas plantas alineadas bajo el sol. A simple vista parecían frágiles. Sin embargo, Carmen sonrió con una seguridad que solo dan los años de experiencia. Hoy parecen insignificantes, pero dentro de unos meses no podrás pasar junto a ellas sin detenerte a probar una. Javier levantó la vista hacia el cielo despejado. Por primera vez imaginó aquellas hojas cubiertas de flores blancas, y más tarde de frutos rojos brillando bajo el sol valenciano. Lo que aún no sabía era que el verdadero desafío no sería plantarlas, sino proteger la futura cosecha de todos los visitantes inesperados que también soñaban con probar aquellas irresistibles fresas. Con las plantas ya instaladas en el huerto, Javier pensó que la parte más difícil había quedado atrás. Sin embargo, Carmen sonrió al verlo guardar las herramientas. Ahora empieza el verdadero trabajo. Plantarlas solo ha sido el primer paso. Las primeras semanas transcurrieron con calma. Cada mañana, antes de ir al trabajo, Javier recorría el pequeño sendero de grava que llevaba hasta el huerto. El aire todavía conservaba el frescor de la madrugada y las hojas de las fresas brillaban cubiertas de diminutas gotas de rocío. Se agachaba con cuidado para observar cada planta. «Parece que están igual que ayer», murmuró una mañana. Carmen, que regaba sus tomates en la parcela vecina, escuchó el comentario. Eso significa que todo va bien. Las plantas sanas crecen despacio cuando echan raíces. Lo importante ahora está debajo de la tierra, aunque tú no puedas verlo. Aquellas palabras cambiaron su manera de mirar el cultivo. En lugar de esperar cambios espectaculares cada día, empezó a fijarse en los pequeños detalles. Una hoja nueva, un color más intenso, un tallo más firme. El clima mediterráneo comenzó a calentarse conforme avanzaba la primavera. Las lluvias eran cada vez menos frecuentes y el suelo perdía humedad con rapidez. Las fresas necesitan agua constante, explicó Carmen mientras llenaba una regadera, pero eso no significa inundarlas. Javier comenzó a regarlas regularmente, procurando humedecer únicamente la tierra. ¿Por qué no mojar las hojas?, preguntó. Porque la humedad sobre las hojas favorece la aparición de hongos. Si puedes mantenerlas secas, tendrás muchos menos problemas durante la temporada. Aquella sencilla recomendación resultó más importante de lo que imaginaba. Las plantas cultivadas en macetas requerían todavía más atención. Una tarde especialmente calurosa, Javier levantó una de ellas y notó que el recipiente pesaba muy poco. Se ha secado muchísimo. Carmen asintió. Las macetas se calientan rápido y el sustrato pierde agua enseguida. En verano quizá tengas que regarlas incluso todos los días. Para comprobar la humedad, Javier empezó a introducir un dedo unos centímetros en la tierra. Sí, el sustrato seguía fresco. Esperaba, sí estaba seco, era momento de regar. Poco a poco dejó de hacerlo por costumbre y comenzó a observar lo que realmente necesitaban las plantas. Unas semanas después aparecieron las primeras hojas nuevas. Más grandes, más verdes, más brillantes. Javier sonrió satisfecho. Creo que empiezan a encontrarse cómodas. Y todavía queda lo mejor. Con la llegada del buen tiempo, Carmen sacó una pequeña bolsa de fertilizante ecológico. Las fresas gastan muchísima energía para formar flores y frutos. Si quieres una buena cosecha, tendrás que devolverle al suelo parte de esos nutrientes. Esparcieron una fina capa alrededor de cada planta y la incorporaron ligeramente a la superficie. Las macetas siguieron un tratamiento distinto. Cuando empiecen a florecer, explicó Carmen. Necesitarán alimento líquido casi todas las semanas. Le mostró un fertilizante rico en potasio, el mismo que muchos agricultores utilizan para los tomates. El potasio ayuda a desarrollar frutos más dulces y jugosos. Javier tomó nota en una pequeña libreta donde ya empezaba a registrar fechas, riegos y observaciones. Cada día aprendía algo nuevo, y cuanto más aprendía, más comprendía que cultivar no consistía únicamente en sembrar. Era aprender a escuchar el ritmo de la naturaleza. Una mañana, mientras revisaba las plantas, descubrió unos largos tallos finos que comenzaban a extenderse por el suelo. «Carmen, creo que algo raro les está pasando», ella soltó una carcajada. «No pasa nada. Esos son los estolones». Javier observó cómo aquellos tallos buscaban espacio para seguir creciendo. «¿Debo dejarlos?».
Depende del momento, Carmen tomó unas tijeras de podar y señaló el primero. Durante el primer año conviene eliminarlos, cortarlos, pero parecen sanos. Precisamente porque están sanos. Si permites que la planta dedique energía a crear nuevas plantas, producirá menos fruta. Con un movimiento rápido, cortó el estolón. Más adelante podrás aprovecharlos para multiplicar tus fresas sin gastar dinero. Aquella idea fascinó a Javier. Imaginó llenar toda una esquina del jardín únicamente con plantas nacidas de aquellas primeras. Mientras tanto, el huerto seguía transformándose. Las hojas cubrían cada vez más terreno, el verde intenso contrastaba con la tierra oscura enriquecida con compost. El aroma del romero y la lavanda cercanos atraía a decenas de abejas que zumbaban constantemente alrededor del jardín. Una tarde, al regresar del trabajo, Javier se quedó inmóvil. En medio del follaje había aparecido la primera flor, pequeña, perfectamente blanca, con un delicado centro amarillo, iluminado por la luz del atardecer. Después apareció otra y otra más. En apenas unos días, decenas de flores cubrían las plantas como si anunciaran el inicio de una nueva etapa. Ahora empieza la cuenta atrás, dijo Carmen con una sonrisa. Javier sintió una mezcla de ilusión y nerviosismo. Cada flor prometía una futura fresa. Cada mañana las observaba con la esperanza de descubrir el primer fruto, pero la naturaleza nunca trabaja sola. Mientras las abejas cumplían su labor de polinización, otros visitantes también habían comenzado a fijarse en el pequeño huerto. Desde los árboles cercanos, varias sombras observaban en silencio el crecimiento de aquellas plantas. Y Javier aún no imaginaba que la batalla por la cosecha estaba a punto de comenzar. Las flores blancas cubrían las plantas como pequeñas estrellas entre un mar de hojas verdes. Cada mañana, Javier recorría el huerto con una taza de café en la mano, disfrutando del silencio antes de que el calor del verano despertara por completo la ciudad. Una de aquellas mañanas se detuvo frente a una flor distinta. En el centro amarillo comenzaba a formarse un diminuto fruto verde, era la primera fresa. «Carmen, ven un momento», gritó con una mezcla de sorpresa y orgullo. Su vecina apareció sonriendo antes incluso de llegar. Ya empezaron. Observó el pequeño fruto durante unos segundos. Ahora empieza la etapa más delicada. Si cuidas bien las plantas durante estas semanas, la recompensa será enorme. Durante los días siguientes, las pequeñas fresas aparecieron por todas partes. Primero eran verdes y duras. Después comenzaron a aumentar de tamaño lentamente. Javier no podía evitar contarlas. 5, 12, 20... Cada planta parecía esconder nuevos frutos entre el follaje, pero Carmen insistía en que aún no era momento de celebrar. Todavía falta lo más difícil. Una mañana llegó al huerto con un manojo de paja limpia. Javier levantó una ceja. «¿Vamos a alimentar a las gallinas?» Ella soltó una carcajada. «No. Vamos a proteger las fresas». Se arrodilló junto a una planta y empezó a colocar una capa de paja alrededor de la base. Cuando los frutos crezcan, tocarán el suelo. Si permanecen sobre tierra húmeda, se mancharán y aumentará el riesgo de que aparezca moho. Javier la imitó con cuidado. La paja formó una alfombra dorada bajo cada planta. El contraste entre el amarillo de la paja y el verde intenso de las hojas hacía que el huerto pareciera aún más cuidado. Además, continuó Carmen, ayuda a conservar la humedad y evita que salgan tantas malas hierbas. Javier sonrió. Cada consejo parecía resolver varios problemas al mismo tiempo. Las semanas avanzaban y el cambio era evidente. Las pequeñas esferas verdes comenzaron a adquirir un tono blanquecino. Después apareció un ligero matiz rosado. Era imposible no emocionarse. Una tarde regresó del trabajo y descubrió la primera fresa completamente roja. Brillaba bajo el sol como una pequeña joya. Estiró la mano por instinto. «Espera», la voz de Carmen lo detuvo desde el otro lado de la cerca. «Mírala bien». Javier volvió a observarla. «¿Qué pasa?» Solo está roja por un lado. Giró cuidadosamente el fruto. La parte trasera aún conservaba zonas blancas. Las mejores fresas maduran completamente. Ten paciencia un poco más. Aquella noche casi no dejó de pensar en ella. Al día siguiente estaba perfecta, roja desde el cáliz hasta la punta. La tomó suavemente entre los dedos y la separó de la planta con un pequeño giro. El aroma era intenso, dulce, fresco. Nada que ver con las que recordaba del supermercado. La acercó lentamente al rostro. Cerró los ojos durante un instante
Después dio el primer bocado. La pulpa era jugosa. El dulzor llenó toda su boca acompañado por un perfume natural que parecía concentrar el sol de toda la primavera. Permaneció varios segundos en silencio. ¿Y bien?, preguntó Carmen. Javier sonrió sin responder inmediatamente. Ahora entiendo por qué dices que nunca vuelves atrás. Ella sintió con satisfacción. Exactamente. Sin embargo, la noticia del éxito de aquellas fresas no tardó en extenderse, aunque no entre personas. Una mañana encontró una fruta medio comida, solo quedaba la parte superior. ¡Qué raro! Al día siguiente desaparecieron 2 más. Después 3, Javier revisó cuidadosamente el huerto. No encontró huellas, ni ramas rotas, ni hojas dañadas, solo frutas desaparecidas. Al amanecer siguiente decidió esconderse detrás de un viejo limonero. El sol apenas comenzaba a salir cuando escuchó un leve aleteo. Un mirlo descendió con elegancia sobre una de las plantas. Picoteó una fresa madura. Luego otra, Ville una tercera. Antes de marcharse lanzó un breve canto, como si agradeciera el desayuno. Javier salió de su escondite resignado. «Así que eras tú». Carmen apareció pocos minutos después. «No eres el único que aprecia las fresas maduras. Si siguen viniendo así, no quedará ninguna para mí». Ella abrió un cobertizo y sacó una red fina de protección. La solución es sencilla. Entre los dos instalaron una estructura ligera con arcos metálicos sobre el bancal. Después extendieron una malla especial que impedía el paso de los pájaros, pero permitía que las abejas y otros insectos polinizadores siguieran entrando. Nunca cierres completamente el cultivo durante el día mientras haya flores abiertas. ¿Por las abejas? Exacto. Sin ellas tampoco habría cosecha. Javier comprendió que proteger no significaba aislar. La naturaleza funcionaba como un delicado equilibrio. Pero los pájaros no eran la única preocupación. El servicio meteorológico anunció una inesperada bajada de temperaturas para aquella misma noche. Aunque el verano estaba cerca, una masa de aire frío amenazaba con provocar una helada tardía. Javier recordó las palabras de Carmen. Las flores son muy sensibles al frío. Aquella tarde ambos cubrieron cuidadosamente las plantas con una manta térmica especial para horticultura. El viento comenzó a soplar, las nubes ocultaron la luna. Javier observó las filas protegidas desde la puerta del huerto. Todo dependía de unas pocas horas. Si la helada era más intensa de lo previsto, buena parte de las flores podría perderse antes de convertirse en fruto. Mientras el termómetro descendía lentamente durante la noche, nadie podía saber si la cosecha que tanto esfuerzo había costado conseguir lograría sobrevivir hasta el amanecer. El amanecer llegó envuelto en un silencio poco habitual. Javier apenas había dormido. Varias veces durante la noche se había asomado a la ventana para comprobar el termómetro del pequeño cobertizo. La temperatura había descendido peligrosamente, pero nunca llegó a mantenerse bajo cero el tiempo suficiente como para causar un desastre. Apenas salió el sol, caminó con paso rápido hacia el huerto. Las mantas térmicas aún conservaban diminutas gotas de humedad que brillaban como cristales bajo la primera luz del día. Respiró hondo. Con mucho cuidado levantó una esquina de la cubierta. Las hojas seguían verdes. Las flores permanecían erguidas, no había señales del daño que tanto había temido. «Lo conseguimos», susurró. En ese momento escuchó unos aplausos suaves. Era Carmen. «Te dije que vigilar el pronóstico era tan importante como regar». Javier sonrió aliviado. «Anoche pensé que perderíamos toda la cosecha. En agricultura siempre hay noches así. La diferencia está en quien se prepara antes de que llegue el problema». Durante los días siguientes, el huerto recuperó su tranquilidad. Las temperaturas volvieron a ser agradables y las fresas comenzaron a madurar a gran velocidad. Cada jornada aparecían nuevos frutos completamente rojos. Javier ya conocía el momento exacto para recogerlos. Esperaba hasta que toda la superficie estuviera teñida de un rojo intenso, sin ninguna zona blanca cerca del cáliz. Siempre que podía, salía al huerto a media tarde. «¿Por qué nunca las recoges por la mañana?», preguntó un sobrino que había ido a visitarlo. Carmen respondió antes que él. «Porque después de varias horas de sol concentran mejor los azúcares. El sabor suele ser todavía más intenso». El niño abrió mucho los ojos. «¿De verdad se nota?». Javier le entregó una recién cortada. El pequeño dio un mordisco.
y su expresión habló por sí sola. Sabe muchísimo más dulce. Aquella tarde llenaron la primera cesta de mimbre, no era enorme, pero cada fresa parecía perfecta, brillantes, firmes, con un aroma que perfumaba todo el porche de la casa. Mientras descansaban bajo la sombra de una parra, Carmen tomó una de ellas entre los dedos. ¿Sabes cuál es el mayor error que comete la gente? Javier negó con la cabeza. Guardar inmediatamente toda la cosecha en el frigorífico ¿no es lo mejor? Solo si no tienes otra opción. Le explicó que el frío prolongaba la conservación, pero también reducía parte del aroma y de la intensidad del sabor. Si vas a comerlas hoy o mañana, déjalas en un lugar fresco de la casa. Aquella misma noche prepararon una cena sencilla, pan recién horneado, queso curado, un poco de miel de azahar, vi un gran cuenco de fresas recién recolectadas. Nadie hablaba demasiado, no hacía falta. Cada bocado resumía semanas de trabajo. Los días fueron pasando y la producción continuó. Las plantas parecían agradecer todos los cuidados recibidos. Sin embargo, Carmen sabía que la temporada estaba llegando a su fin. Una tarde apareció con unas tijeras de podar. Todavía queda un último trabajo importante. Javier observó las plantas. ¿Ahora qué sucede? Hay que prepararlas para el próximo año. Comenzaron retirando toda la paja utilizada como acolchado. Después eliminaron cuidadosamente las malas hierbas que habían vuelto a crecer entre las filas. El bancal recuperó un aspecto limpio y ordenado. A continuación, Carmen empezó a cortar las hojas más viejas. Solo dejó el brote joven que nacía en el centro de cada planta. ¿No es demasiado drástico? No. Le mostró una de las plantas ya podadas. Así, eliminamos hojas envejecidas donde podrían esconderse enfermedades y permitimos que la planta concentre su energía en producir follaje nuevo. Javier comprendió que cuidar un cultivo también significaba saber cuándo retirar aquello que ya había cumplido su función. Mientras trabajaban, descubrió varios estolones nuevos, extendiéndose por el suelo. Esta vez, Carmen no sacó las tijeras. Ahora sí puedes utilizarlos. Colocó una pequeña maceta llena de sustrato junto a uno de los estolones sin separarlo todavía de la planta madre. Fijó el pequeño brote sobre la tierra con una horquilla metálica. En unas semanas desarrollará sus propias raíces. Javier observó fascinado. Así obtendré otra planta exactamente igual. Exactamente. El huerto comenzaba a multiplicarse por sí solo. Aquella tarde, mientras el sol descendía lentamente sobre los campos valencianos, Javier caminó despacio entre las filas. Recordó el día en que aquellas plantas apenas ocupaban un pequeño espacio en la tierra. Ahora había aprendido a interpretar el color de las hojas, la humedad del suelo, el momento exacto del riego y la paciencia necesaria para esperar una fruta verdaderamente madura. Pensó que ya conocía todos los secretos de las fresas, pero Carmen, como si pudiera leerle el pensamiento, volvió a sorprenderlo. Todavía queda una última lección. ¿Cuál? Ella miró las plantas durante unos segundos antes de responder. Ninguna mata de fresas produce para siempre. Javier frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Dentro de unos años tendrás que despedirte de estas plantas y empezar de nuevo. El viento movió suavemente las hojas mientras el silencio volvía a adueñarse del huerto. Javier comprendió que incluso las mejores cosechas tienen un final, pero aún desconocía cuándo llegaría ese momento y cómo preparar el futuro sin perder todo lo que había construido. El verano comenzaba a despedirse poco a poco. Las tardes seguían siendo cálidas, pero el aire de las primeras horas del día ya anunciaba que una nueva estación estaba en camino. El pequeño huerto lucía diferente. Las plantas de fresa, que semanas antes rebosaban de frutos rojos y brillantes, ahora descansaban después de haber entregado toda su energía. Javier caminaba entre los bancales con una serenidad distinta. Ya no observaba las plantas con la impaciencia del principiante. Ahora entendía que el huerto tenía su propio calendario. Cada etapa llegaba cuando debía llegar. Aquella mañana encontró a Carmen preparando varias macetas vacías. «Ha llegado el momento de pensar en el futuro», dijo mientras le hacía un gesto para acercarse. Sobre la mesa descansaban varios estolones que durante las últimas semanas habían desarrollado raíces fuertes. Javier los observó con atención. «Es increíble. Hace unos meses eran solo un tallo, y ahora son plantas completamente nuevas». Con unas tijeras bien afiladas,
Carmen cortó el vínculo que aún unía cada nueva planta con la madre. A partir de hoy tendrán que crecer por sí solas. Javier sostuvo una de ellas entre las manos. Era pequeña, pero ya mostraba hojas sanas y un sistema radicular firme. Le sorprendía pensar que toda una nueva cosecha podía comenzar a partir de un simple brote. La naturaleza siempre encuentra la forma de continuar, comentó Carmen. Después caminaron hasta una zona del jardín donde el año anterior habían cultivado pimientos. ¿Por qué no las plantamos donde estaban las otras?, preguntó Javier. Porque las fresas agradecen cambiar de lugar cuando renuevas el cultivo. Mientras preparaban la tierra, Carmen explicó que, aunque las plantas podían producir durante varias temporadas, con el paso del tiempo los frutos solían hacerse más pequeños y la producción disminuía. Lo normal es disfrutar de ellas durante unos 3 años. Después conviene reemplazarlas por plantas jóvenes y utilizar otra zona del huerto. Javier comprendió entonces el sentido de la rotación. No era abandonar un cultivo, era darle una nueva oportunidad para seguir siendo fuerte. Añadieron abundante compost maduro y removieron la tierra hasta dejarla ligera y esponjosa. Después colocaron las jóvenes plantas, respetando la misma distancia que había aprendido meses atrás, medio metro entre cada una. La corona justo al nivel del suelo, un riego abundante para terminar. Esta vez Javier realizó todo el proceso sin ayuda. Carmen simplemente observaba. Cuando terminó, sonrió orgullosa. Ahora ya no necesitas que te explique cada paso. Él soltó una pequeña risa. Todavía me queda mucho por aprender. Eso nunca termina. Se sentaron bajo la sombra del viejo limonero, mientras el viento movía suavemente las hojas. Durante unos minutos ninguno habló, solo se escuchaba el canto lejano de un jilguero y el zumbido de algunas abejas que todavía visitaban las últimas flores del jardín. Finalmente, Javier rompió el silencio. ¿Sabes qué ha sido lo más importante de todo esto? Carmen lo miró con curiosidad. Pensaba que cultivar fresas consistía únicamente en obtener fruta. Hizo una pausa antes de continuar. Pero ahora entiendo que también se trata de observar, esperar, equivocarse, corregir y volver a intentarlo. Carmen asintió lentamente. Ese es el verdadero regalo que ofrece un huerto. El sol comenzaba a ocultarse tras los naranjos que rodeaban la parcela. La luz dorada bañaba las nuevas plantas, pequeñas aún, pero llenas de posibilidades. Javier recordó el primer día, cuando había llegado lleno de dudas. No sabía distinguir una variedad de otra. Ignoraba la importancia del compost, del riego adecuado o del acolchado con paja. Desconocía por qué había que retirar los estolones durante el primer año, proteger las flores de las heladas o cubrir los frutos para evitar que los pájaros se adelantaran a la cosecha. Ahora todo tenía sentido. Había aprendido que las mejores fresas nacen en lugares soleados, con un suelo fértil y bien drenado, que existen variedades de verano, remontantes y de día neutro, capaces de ofrecer cosechas en distintos momentos de la temporada, que las plantas en maceta necesitan más agua y fertilizante, especialmente cuando florecen, que recoger los frutos únicamente cuando están completamente rojos marca una enorme diferencia en el sabor, y que un buen mantenimiento al final de la temporada prepara el éxito del año siguiente. Mientras guardaban las herramientas, Carmen lanzó una última mirada al huerto. Dentro de unos meses volverán las primeras flores. Javier sonrió. Esta vez no sintió impaciencia. Sabía que cada estación tenía su ritmo. Vi que la espera también formaba parte de la cosecha. Antes de marcharse, tomó una pequeña cesta vacía que había utilizado durante la recolección. La sostuvo unos segundos. Ya no representaba únicamente las fresas que había recogido. Representaba todo lo aprendido, porque comprendió que cultivar no consiste solo en obtener frutos extraordinarios, consiste en disfrutar cada paso del camino, desde la primera planta hasta la última cosecha, sabiendo que la naturaleza siempre recompensa a quienes la cuidan con paciencia, respeto y dedicación. Y mientras el cielo valenciano se teñía de tonos anaranjados, Javier tuvo la certeza de que la próxima temporada no comenzaría con incertidumbre, comenzaría con experiencia. Vi con la ilusión de llenar, una vez más, aquella cesta de fresas cuyo sabor nunca volvería a olvidar.